Uno de los aspectos más importantes cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones para la plataforma Android es cómo queremos que se vea nuestra aplicación independientemente de el dispositivo o la resolución de la pantalla que estamos utilizando o las dimensiones en tamaño de estas pantallas. De manera que tener en cuenta lo que son las métricas o unidades de medida para lo que serían nuestros componentes visuales es un tema bastante importante a la hora de codificar nuestras aplicaciones. Acá tenemos un demo, un proyecto en blanco donde vamos a mostrar lo que estamos hablando en términos prácticos. Vemos acá que tenemos lo que es la apariencia gráfica, ¿verdad? De nuestra aplicación. Fíjense que solamente tenemos un text view, que es un componente que nos permite mostrar un texto en la pantalla, pero también tenemos un contenedor principal que por defecto es el linear layout. Si nos vamos al archivo XML, fíjense que el panel principal está marcado como linear layout, de tipo linear layout, y tenemos acá el text view, que es el otro componente que hemos insertado. Pero fíjense que para tener un componente que sea visible dentro de nuestra aplicación Android, por lo menos debe existir dos atributos, dos propiedades que deben estar especificadas en ese componente. Y estas son el layout width y el layout height. Lo que significa el layout width es el ancho que va a ocupar en la pantalla nuestro componente, y el layout height implica el alto, ¿verdad?, que va a tener este componente. Fíjense que en el caso del linear layout tenemos fill parent en ambos, en layout width y en layout height, lo que significa que va a arropar todo el parent, el contenedor que contiene, valga la redundancia, ese componente, ese panel. En el caso del text view tenemos para el layout width y el layout height el wrap content. Wrap content implica que no va a ocupar todo el porcentaje del componente que lo contiene, sino que solamente va a agrupar, va a hacer encasillar una parte seleccionada de la apariencia, ¿verdad?, de la disponibilidad que tiene ese componente para mostrarse en la pantalla. Si nos vamos al graphical layout, vemos que en el caso del text view, pues precisamente no ocupa toda la pantalla, sino una parte de esta. Vamos a borrar este componente y vamos a utilizar en cambio un botón. Vamos a insertar un botón. Entonces, fíjense acá cómo tenemos nuestro botón que podemos mover de manera que podamos visualizar. Vamos a ver que tiene una propiedad acá que se llama en misceláneos, la categoría misceláneo, layout height, ¿verdad? Y en esta tenemos wrap content. Hay diferentes posibilidades. De la versión Gingerbread introdujeron lo que es el match parent también. Tenemos el first parent, que son tres posibilidades que podemos especificar. Pero también podemos aquí venir y utilizar estos componentes, estas opciones que están aquí, el toggle fill y el toggle height. Lo que significa esto es que si lo pongo toggle fill, me va a ocupar, me va a poner que en el layout width vamos a utilizar ahora la propiedad con el fill parent. En el caso de ponerlo fill height, me va a ocupar todo el height. Vamos a ver la propiedad, vamos aquí a darle show in properties y vamos a ver qué pone en layout width y en layout height. Vemos acá que especifica match parent en ambos casos, por lo que quiere decir que esa propiedad match parent introducida en Gingerbread implica que el componente puede ocupar el mismo espacio del contenedor que lo está arropando, que lo está agrupando. De esa manera, pues podemos dibujar nuestra aplicación y darle una apariencia deseada. Pero también podemos especificar una proporción
un tamaño, especificándolo en píxeles. Imaginemos que para el height queremos ponerle al botón 50 píxeles y para el layout width, el ancho, vamos a especificarle 100 píxeles. Esto implica que le estamos dando específicamente una dimensión en píxeles, pero esa métrica no es tan recomendada, ya que los píxeles dependen de la plataforma, ¿verdad? Dependen de la resolución y la dimensión en pantalla del dispositivo. Un dispositivo con mayor resolución, con mayor píxeles que otro, el componente se va a mostrar diferente y no vamos a lograr que nuestra aplicación sea independiente de plataforma, que es lo que vamos a necesitar en la mayoría de los casos, que nuestra aplicación, sin importar que está corriendo en diferentes versiones de dispositivos con Android, se vea igual y le proporcione la misma experiencia positiva al usuario. Entonces, para eso la métrica, la unidad de medida de los componentes debe ser un criterio importante a considerar. En caso de que queramos lograr algo un poquito más independiente de plataforma, pues sugerimos utilizar en vez de píxeles el concepto de IP o Device Independent Pixel, lo que implica que en vez de hacer una resolución, o sea, de darle un ancho y un alto al componente, en píxeles lo estamos haciendo independiente de plataforma mediante esa métrica, esa unidad de medida, Device Independent Pixel. Device Independent Pixel nos va a permitir a nosotros que nuestro componente, sin importar en qué dispositivo está ejecutando la aplicación, se va a mostrar siempre igual porque estamos utilizando una métrica que es independiente del dispositivo. En el caso de componentes como botón y ese tipo de componentes, el escenario es conveniente, pero ¿qué sucede cuando estamos utilizando un componente que maneja texto? Insertamos aquí un texto y vamos a ver entonces cuáles son las posibles propiedades que podemos manejar para el texto. Fíjense que en el caso del texto tenemos aquí propiedades específicas como el text apariencia del texto, text color, el color highlight, scale, text size, text style, que son ya propiedades específicas que toman en cuenta preferencias del usuario en el sistema para manejar el texto y cómo se va a desplegar en pantalla. Entonces, cuando estamos hablando de texto, ya el concepto de Device Independent Pixel no se maneja de la misma forma porque no toma en cuenta lo que son las preferencias de texto que ha configurado el usuario en la plataforma Android, ya sea que el usuario tiene deficiencia para poder ver letras pequeñas y ha configurado que el dispositivo muestre letras grandes a cierto tamaño, y esas preferencias son importantes porque el usuario necesita que sea así. Entonces, en ese caso, pues marcamos aquí en text size, podemos perfectamente utilizar que queremos device independent pixel, y acá pues el texto, fíjense aquí cómo aumenta también de tamaño. Vamos a poner un tamaño un poquito más grande, vamos a utilizar 50. Fíjense aquí cómo ya el texto se adapta a esa resolución, a ese tamaño en píxeles que hemos marcado en el text size, pero no va a tomar en cuenta, como le mencionaba, la preferencia que ha configurado el usuario. Para eso entonces utilizamos una escala diferente. Vamos a utilizar una unidad llamada Scale Dependent Pixel, que se escribe SP, la forma corta, y ahí exactamente va a funcionar igual, pero va a tener en cuenta lo que es la preferencia del usuario en la configuración de la plataforma Android, y eso es bastante importante porque a la hora de nosotros crear nuestras aplicaciones queremos que el texto se muestre tal como el usuario realmente prefiere que se muestre, porque es para el usuario la aplicación, y eso se logra pues ya dimensionando en términos de ese tipo de métrica, el SP, Scale Independent Pixel. Entonces,
hemos visto cómo trabajar con diferentes componentes y tener en consideración lo que es el tamaño del componente, cuánto espacio va a ocupar dentro del contenedor donde va a estar incluido, insertado dicho componente. Y para el caso específico de nuestras aplicaciones, vamos a preferir utilizar métricas independientes de plataforma del dispositivo, como sería Device Independent Pixel para botones y componentes similares, y todo componente que maneje texto, pues vamos a utilizar Scale Independent Pixel, y eso sería una mejor práctica a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones.